Estás escuchando Otro Lado B por Radio Tupac. Bienvenidos a un nuevo programa de Otro Lado B por Radio Tupac en esta modalidad podcast que venimos sosteniendo ya hace como un año. El mundo se volvió podcast. Esa sería una frase para un graffiti. Creo que hace 13 meses ya tenemos el... 13 meses. 13 meses del programa, de la primera transmisión en Tupac, en los mismísimos estudios de Tupac el año pasado. Cuando decían que... La primera y última. Primera y última, exactamente. Qué manera de cortar una racha de uno. Sí. Estamos después de 13 meses seguimos en esta modalidad. Creo que ya a esta altura no sé si viene a crear esta frase de que la realidad no es la misma, la realidad ya cambió, el mundo va a ser diferente, etcétera. Bueno, estamos acá en un nuevo programa de Otro Lado B por Radio Tupac. Eso más o menos, están como muy callados en la bienvenida, No, me había quedado pensando atentos. en el año pasado, ¿viste? Yo estaba atento a la introducción que estabas haciendo y esperando un hueco para no arruinar, uy, Dios. Uno no, en estas cuestiones de... Esto es en vivo. Claro, pero uno trata siempre, nosotros porque venimos de la vieja metodología radial de la radio, pero los medios vienen cambiando. De hecho, con Omar siempre teníamos esta discusión en el estudio entre corte y corte de cómo es que va cambiando todo. De hecho, se viene, si bien esto es medio como atemporal, ¿no? Tupac está preparando toda una semana de heavy metal, entendiendo que la música no solo la música latinoamericana, sino que el folclore latinoamericano como tal, hace rato que viene cambiando y no es todo lo que nosotros pensamos. Esta misma discusión que hace tiempo se sostuvo sobre que el hip hop es el nuevo rock nacional. Un poco en esta sintonía. ¿Qué pensás, Lea? Que no? 40 años después de haber nacido. Es un adulto mayor, como varios o como algunos de nosotros. Claro, no tiene tanta edad como nosotros, pero bueno. Sí, más grande de hecho es. Es más grande, claro. 55 años, más o menos. Más o menos. Más, quizás, tal vez. Sí. Yo el otro día venía pensando un poco de lo que es la música en español en el mundo, ¿no? Porque, bueno, vengo conociendo a algunas personas de afuera a través de Facebook y distintos medios virtuales, y viendo Tiny Desk, por ejemplo, que cada vez son más los artistas hispanos que andan apareciendo y cómo va cambiando ese tema de la representación que en un momento, bueno, hoy en día también como parece algo como de repente muy estadounidense, muy anglosajón, lo que es el mainstream, justamente, qué palabra para definirlo. Pero el otro día estaba viendo una boludez total, ¿no? Pero un amigo que tengo de Hull City, de Inglaterra, posteó, ¿viste? Estas historias de Facebook de preguntale esto a tu hija y poner las respuestas sin cambiarlas. Y una de las preguntas era ¿qué canción te hace querer bailar? Y la respuesta de una nena de 8 años en Hull City, Inglaterra, fue Despacito. ¡No! Entonces, bueno... Bueno. Despacito creo que va a ser esa canción que de acá a 100 años, cuando, no sé, se destruyan todas las computadoras por algún evento apocalíptico, bueno, lo que se va a rescatar es los investigadores van a decir, che, bueno, en este momento de la humanidad la gente cantaba una canción llamada Despacito. Un disco duro en la Antártida enterrado. Claro. Como si fuera una cucaracha. Claro, 100 años me quedé corto, unos 500 años, digamos, más o menos. ¿Cómo era la música en el siglo XXI? Bueno, vaya uno a saber las predicciones. El programa pasado que salió la semana pasada, yo digo esto, pero estamos acá grabando de forma atemporal. Lo grabamos a principios de abril y el concepto del programa fue la música post cuarentena.
en un momento del programa yo dije, ya veo que acá 2 meses estamos de nuevo todos en cuarentena. Y bueno, no pasaron 2 meses, pasaron 2 semanas que el programa terminó saliendo de nuevo en cuarentena. Así Sí, al final. Yo creo que no estamos para hacer predicciones en este No, sí, y esto que decía Nahue de esta nueva forma de esta nueva forma de hacer radio, de hacer podcast, que parece que vamos a seguir así por un tiempo bastante largo, o por lo menos hasta que empiece a aflojar un poco todo esto, ¿no? Bueno, igualmente, más allá de la posibilidad de pisar o no un estudio, y ahora nos metemos con la temática del programa que todavía no lo anunciamos, pero más allá digamos, del estudio en sí, creo la modalidad ya es una modalidad que está completamente establecida, porque nosotros todos usamos celular y dispositivos que son inteligentes básicamente para ver esto. O sea, yo ya no hace 1000 años que no prendo una radio común de transmisores, claro. Pongo un noticiero en la tele. Eso haría más. Claro. Bueno, pero digamos, por más que nosotros mañana estemos en el estudio de Tupac, la modalidad creo que se va a sostener. Y yo la banco. La manera de transmitir sí. a ser escuchado o visto va a ser la misma, va a ser a través de Facebook, que aprovechamos para decir, salimos por Radio Tupac, el estreno es todos los jueves, 21 horas. No, 22 horas. 22 horas. Y que yo cometí ese error la última vez. Ahí está, me subí a ese mismo error. 22 horas todos los jueves por el Facebook de Radio Tupac. Y también queda en nuestro canal de YouTube. Sí, tenemos pendiente subir un par de videos, hay que ser sinceros con respecto a eso. Pero bueno, ya lo van a estar encontrando, también pueden pasarse por nuestro Instagram. Sí, lo que pasa es hay que decirle a todos los oyentes, ¿no? Que nosotros somos gente muy trabajadora, que estamos estudiando, no nos está dando mucho la vida, pero estamos acá igualmente porque creemos que es nuestra manera de sostener nuestras opiniones musicales. Bueno, vamos a la temática del programa, que esta idea en realidad salió hace unas 3 semanas, porque este fue como una especie de mes de Gustavo Cerati, porque hubo un par de efemérides importantes. Una de ellas fue que se cumplieron 15 años del lanzamiento del disco Ahí Vamos, ¿no? Un disco que creo que el tiempo le ha dado todavía más el reconocimiento que tuvo en ese entonces, que fue premiado por el Gardel de Oro, tuvo una venta de, ya te digo exactamente, bueno, perdí el dato, pero tuvo muchísimas ventas. Tuvo una gira muy importante de un par de años, llegó a lugares, la gira la llevó a Gustavo Cerati a lugares donde no había estado antes, como por ejemplo Londres, hizo algunos shows, partes de Estados Unidos también, bueno, toda Latinoamérica, España. Bueno, además el regreso probablemente sea el disco como más digerible de los discos solistas de Cerati, ¿no? Como dato, no solamente es eso, sino que, porque hay que recordar que Gustavo Cerati venía de toda una época casi experimental, diría, con la electrónica. Sí. Y creo que el disco más cancionero en ese sentido es Siempre Soy. Había sido Siempre Soy. Pero como dato también es el disco más escuchado de Cerati en Spotify. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Al que todo el mundo... Es el disco más cancionero, es el disco más... Es como el más rockero también de toda su etapa solista. De hecho, él habló y dijo que esa era la intención. Hay mucha guitarra, Tenía ganas de tocar la guitarra, creo que dijo también. Sí. Entonces, creo que hay mucha guitarra, hay solos de guitarra, cosa que a Cerati no se lo veía tanto en ese sentido, sino más en un plan más canción, digamos, ¿no? Así que es muy interesante desde ese lado el disco. Hay que tener en cuenta también que en esa época Cerati, ahora vamos a hablar bien sobre esto, lo vamos a profundizar con una interesante nota que publicó Página 12 sobre... Página 12, me fui al otro medio, Clarín. Le gusta lo Y que ahora lo vamos a repasar porque es muy interesante, pero en ese entonces también hay que tener en cuenta que Cerati estaba por reunir nuevamente a Soda Stereo. ¿Y por qué es importante también hablar de Cerati? Porque ya lo hemos abordado muchas veces en muchos programas, y es que, le guste o no,
Gustavo Cerati es uno de los pilares musicales en Latinoamérica. Es una de las principales referencias y creo que a nivel compositivo en Argentina me parece que con el tiempo se le va a dar además mucha más... más relevancia todavía. Sí. Sí. Mucha de influencia hecho, también sobre músicos y músicas más jóvenes. La verdad que el legado que dejó es muy importante y muy fundacional, diría, pero refundacional, ¿no? Porque no es de los que estuvieron desde el principio, sino que fue alguien que llegó después, pero que dejó una marca pero grosísima, en todo nivel. esa es la primera efeméride, que dicho sea paso, y acá tengo el dato de reproducciones de Spotify, tiene 351 millones de reproducciones, el disco entero. Después, individualmente cada tema tiene, no sé, Crimen tiene unas 138 millones, Lago en el Cielo unas 39, y bueno, y ahí viene bajando. Pero además, no solo se cumplió 15 años de Ahí Vamos, sino que se cumplieron 10 años de... No, perdón, 11 años del último show de Cerati en... Uno de los últimos shows de Cerati. En Caracas. Sí. En este caso, en una de las notas que encontré, por ejemplo, refleja el show de Mendoza, pero estaba dentro de la presentación de Cerati de su disco Fuerza Natural. Claro. Así que también es como un pequeño dato como para sumarle a la temática de reconocimientos. ¿Quieren que empecemos entonces escuchando a modo de homenaje, un cover dentro de lo que es la lista de Ahí Vamos? Y después nos metemos de lleno. Nos metemos a charlar un poco del disco y de todo el contexto y cómo fue las circunstancias en que fue grabado y demás. Exactamente. Bueno, vamos entonces con un tema dedicado a este recorrido que le estamos haciendo a Ahí Vamos, este disco de Gustavo Cerati que está cumpliendo 15 años, y seguimos con más Otro Lado B. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Vacíos que no pueden llenar. Conocía la profundidad hasta que un día no dio para más.
Bueno, volvemos otra vez a otro lado B. Acá pasando el La gata. Mientras alguien se levanta atrás, Sí, parecía sí, que sí, se iba a justo. levantar, pero se volvió. Justo volvió ella también. Un saludo. Ella también, claro. Un gran saludo a Sachi, que está siempre acá presente, durmiendo la siesta mientras hacemos lado B. De hecho, me quedé mirando porque dije, qué buena animación. Qué buena animación, ¿no? Estoy viendo, muy buena la Claro, producción como- del programa. Como C5N que usa realidad aumentada ahora en el estudio. Claro. Claro. Bueno, escuchamos ahí Adiós de parte de Huevo. Este tema siempre me gustó mucho, ahí vamos. En general todo el disco me parece una locura cómo interactúan las dos guitarras, que son generalmente. Particularmente en Adiós, la guitarra, por así decirle, principal, que va haciendo punteos, me parece que es una de las mejores selecciones en cuanto a gusto que se podrían haber hecho. Ahora Eso- que traes. Perdón, no, me interrumpí Sí, yo. es un disco de guitarras, claramente. Es un disco de rock. Un poco lo que adelantábamos al principio. Esto de que se vivió como una vuelta de Gustavo Cerati al rock. Aunque él en algún momento dijera yo nunca me fui al rock, nunca dejé de hacer rock. Pero sí, fue un giro bastante fuerte porque él venía de su proyecto de música electrónica, venía de hacer Bocanada y Siempre Soy, que son dos discos tremendos, pero donde utilizó muchos samplers y demás, y casi nada de guitarra. Bueno, más guitarra sí en Siempre Soy, pero acá es como que toma el primer plano, ¿no? La preponderancia del sonido. Lo que decís, Lea, tiene mucho. Como es mucho que ver también con la época, porque hoy por hoy creo que la electrónica está como mucho más normalizada. Venimos como de mucha influencia de lo que pasa un poco en Europa. Hoy por hoy, qué sé yo, mandarle una base un poco más electrónica a una canción no es tanto drama. En ese momento sí. Claro. Si vos te dedicabas a la electrónica eras ¿viste? Un blando, básicamente, por lo que te decían. De hecho, a Gustavo ¿Eras Cerati se Miranda lo- o Cerati? Claro, ¿viste? De hecho, a Cerati se lo criticó muchísimo en ese momento porque no solamente venía con el palo de la electrónica, sino que además venía de 11 episodios sinfónicos. Claro. Y en medio de todo eso, bueno, a Cerati se lo... de hecho, en la nota de Clarín, se titula De regreso a la cima, ahí vamos el disco nacido del dolor con el que Gustavo reconquistó la masividad. En mi opinión es un título un poquito largo. Como Lelutier, la bella y graciosa moza, marchó hasta lavar la ropa, la lavó, la secó, la colgó de una betún. Que además hay un dicho en periodismo que si tenés que explicar en un título algo es porque el título no sirve, pero es Clarín. Nosotros no vamos a meternos en cómo es, o sí podemos criticarlos, pero bueno, dentro de la nota en un momento menciona que había gente que con un stencil salió con su cara además, le ponían abajo la frase viejo choto, por ejemplo. Y se lo criticó muchísimo todo el movimiento más punky de ese entonces. Aparte, ojo, Cerati en esa época tenía 40. O sea, decirle viejo choto a una persona de 46, es como, ¿no? Sí, sí. Bueno, los tiempos cambiaron también. Sí. Me parece que Sí. se veía de otra manera en esa época. Pero bueno, siempre estuvo esto, ¿no? De las generaciones más jóvenes, por ahí que están en sus 20s, de tipo rebelarse en contra de la música ya establecida y demás. Entonces, desde ese lado se entiende. Sí, que hoy siga siendo uno de los discos, sea el disco más escuchado de Cerati, igualmente a esta altura, siendo que la música ha cambiado mucho, habla también de la permanencia de Gustavo Cerati, porque creo que van a pasar 10 años y vamos a seguir hablando de Cerati. Sí, por supuesto. Y eso no es por nada. Que dicho sea de paso, y a propósito del tema que eligió Juli, cuenta la leyenda que ese tema lo co-compuso con Benito Cerati. Sí, es más, muy él chico. figura como coautor, Benito. No sé qué tanto. Que en esa época tenía 12 años más. Y más o menos, sí. Sí. No sé qué tanto compositivamente habrá aportado desde lo real, ¿no? Participó de la letra.
Sí, creo que más que nada fue escribió eso. partes de la letra, sí, que creo que la escribieron juntos y ese fue el aporte, digamos. Bueno, otra cosa que resalta esta nota, que habla mucho sobre el contexto de Cerati, que él estaba también en una situación personal bastante complicada, en donde se presentaba sus primeros como signos de deterioro desde su salud. Tenía también estaba emocionalmente muy marcado por una situación de separación que estaba viviendo. En eso también a nivel mudanza real, porque de hecho se estaba armando el estudio y este disco se gesta Claro. a partir de la construcción de su propio estudio de grabación. Claro, unísono, ahí en Florida. Todo bueno. Todo junto dio de entonces Mucho la movimiento. de este disco, que acá está también el debate. Ya lo hemos hablado un montón de veces, pero ¿es verdaderamente el mejor disco de Gustavo Cerati? Porque después, cuando salió Fuerza Natural, pasó el efecto contrario a lo que pasó a este disco. Este disco fue muy bien recibido, pero cuando salió Fuerza Natural fue como... Te detengo ahí, yo quería Nau, algo. para robarte las palabras de la boca, porque ya sé que lo vas a decir. A ver, ¿A ustedes cuál es el disco que más les gusta de Cerati? es difícil. Yo estaba pensando en decir todos los discos de Cerati, el mejor disco de Cerati, pero porque de alguna manera son muy distintos entre sí y cada uno tiene su cosa y me parece que logra crear un escenario, ¿no? Sí, Lea, yo te entiendo, Donde uno se mete. Sí, pero la gente está pidiendo uno. claro, De la- coincido totalmente, Bueno. pero vos solamente podés bajarte un Nifty, un NFT de O sea, Cerati. te ¿Cuál podés te ir a la bajas? isla con un solo disco. Y lo pago con Bitcoin. Sí, sí, sí. Eh, Vas con Ethereum. Y yo creo que sí, que me bajo, me dijo ahí vamos, sí, sí. Sí, pero porque a mí me gusta más las guitarras. Claro. Ojo que pero- Fuerza Natural tiene un montón de guitarras, Sí, hay tiene un montón de cosas muy interesantes Fuerza Natural, la verdad que... Sí, hay Fuerza un- Naturales también es una obra así como suprema. Me parece increíble. No podría elegir, o sea, si tengo que elegir uno desde mi subjetividad, sí, elijo ahí vamos. No sé ustedes, ¿cuál? te voy a dejar que siga vos, Nau, porque yo hice la pregunta. Sí, bueno, es muy buena estrategia. Mira, a mí siempre me pasó esto de que voy y vengo entre Ahí Vamos y Bocanada. A pesar de que, por ejemplo, Ajá. Siempre Estoy es un disco que me encanta, y si es por escuchar algún tema, con esto que decías al comienzo del programa, de que la gente... No me acuerdo si lo estábamos hablando en off, digamos, fuera del programa o en el programa. Esto de que la gente ya hoy escucha ni siquiera una canción entera, sino hasta un fragmento de una canción. No, eso en off estábamos hablando bastante de eso, analizando estadísticas Claro. de YouTube. Podríamos hacer un programa de análisis de... Bueno, en ese sentido, No. Ahí Vamos es el disco que, Siempre Soy, es el disco que más fácil me resulta de escuchar, porque es como muy cancionero y muy fogonero. Claro. Si es por disco que me gusta, creo que elegiría Bocanada. Pero soy plenamente consciente que no es el disco más mainstream que tiene Cerati. En cuanto a calidad, o no sé, o concepto artístico, me parece que Cerati mejoró muchísimo desde Amor Amarillo hasta Bocanada. O sea, Bocanada es como la mejor versión de Amor Amarillo. No sé si se entendió todo esto porque es muy engorroso, pero creo que me quedo con Bocanada, sí. Bien. ¿Y Juli? Yo, y ¿Con qué se queda? es muy difícil, la verdad. Porque además son como los discos de Cerati, lo que me pasa a mí por lo menos, es como que son todos para distintos estados de ánimos. O sea, Claro. nunca me pasa de mezclar canciones de distintos discos con Cerati. Generalmente es un día escucho un disco y Un escucho disco. todos esos temas y otro día escucho otro disco. Me parece que está como en concepto, están muy bien separados los discos. Ujú. Ahora, creo que al que más cariño le he tenido es a Ahí Vamos, justamente. Después, el que más me gusta como su completitud, como concepto, es Bocanada.
Siempre Soy tiene un montón de cosas que me gustan, pero no sé, es un disco que me cuesta escucharlo entero, la verdad. Es un disco muy largo también, también, ¿no? Es Porque en esa época se usaba 15, 16, 17 canciones. De hecho, se pensaba como un disco doble, tengo entendido. Después se terminó editando como Claro. uno, pero... Claro. eh, Pero claro, es de esa época, de esos discos así muy largos, y creo que eso lo hace por ahí un poco menos accesible. Fuerza Natural me parece que logró también plasmar bien esta idea de un concepto, ¿no? Eso se nota mucho, está muy fuerte ahí, me parece muy bien logrado. De hecho, bueno, ya desde ahí vamos, Cerati llevaba toda una puesta escénica muy armada y muy grosa, que eso todavía no lo había logrado con los discos anteriores. Esto de que en ahí vamos tenía esa armadura muy Tal cual. extraña. Bueno, la tapa del disco, que también la utilizaba para... o sea, replicaban la tapa del disco en el show en vivo. Había un telón que tapaba el escenario y sobre ese telón se proyectaba una luz desde atrás, entonces lo atravesaba él y él se veía reflejado sobre el telón. Así Pero recuerdo hacía el gesto del disco, o sea, claro. que agarre la guitarra y la sostenga así. Claro. Sí, sí. Y hacía empezaba el mismo- a tocar él, el primer tema, que La imagen que estamos viendo en este momento, por cierto, que ustedes dos Claro. no la están viendo, pero Esa yo misma. sí. yo me hago Ok. como que la estoy viendo y digo, esa es esa imagen. Pero bueno, digo, ya también ahí había un concepto también muy bien trabajado. Y el disco en sí mismo es un disco muy crudo, como muy visceral, muy rock. Vos, Lea, que la tenés como bastante clara en cuestiones de grabación, no sé si está el dato de que Cerati en ese momento lo que hizo para grabar las violas es, vos tenés el amplificador y puso un micrófono acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno en el medio y uno más lejos para tomar las guitarras. Que no sé si es Ajá. una práctica muy habitual. o Sí, algo sí, que- es súper habitual. O sea, Eh. o sea, se usan varios micrófonos y después o se mezclan, se elige. Digo, eso es muy habitual. Lo que tiene de característica ese disco es que, y si se escucha en detalle se nota, tiene varios bateristas que participaron de la grabación. Eso nunca lo había notado. Sí, justamente. y prestenle atención, en particular, van a notar una uniformidad en ciertos temas, porque el baterista principal es Fernando Zamalea, es el que más toca en el disco, pero después hay algunos temas puntuales que, por ejemplo, hay un tema que toca Bolsa González, que es un gran baterista, súper reconocido, con muy buena reputación, de acá de nuestro país. Es más, el Bolsas creo que está más ligado, puedo decir una animalada, más ligado al rock and roll, ¿puede ser? Sí, No. sí, sí, de hecho es el hermano de... Ay, no me sale. Bueno, González es el apellido del guitarrista. Con eso, me hiciste acordar, ¿no? Porque por esta época No puedo creer. también Cerati, Estamos por ejemplo, en quemados. Viña del Mar y en otro show en vivo hacía una versión rock and roll de Prófugos. Sí, Se ve que le había cierto. pegado mucho ¿Verdad? el bicho en esa época. Vos sabés Alambre que... González. Alambre, sí. Es que mi Alambre. memoria malísima de que Alambre González es un guitarrista de blues, es el hermano de Bolsa. Se decía, se comentaba que Cerati no era un muy buen guitarrista de rock and roll y de blues. No, No sé si qué tan malísimo cierto. comentario. Cerati era un gran guitarrista, además tocaba muy bien rock, soleaba muy bien. Lo que pasa es que no lo hacía cotidianamente en su entorno musical, digamos, lo que él Claro. presentaba como su arte, pero era un gran guitarrista. Estaba ese comentario, o sea que más allá de que era uno muy bueno, como que su punto más débil estaba dentro de hacer un solo rock and roll. Pero Yo creo no dije yo, que, lo escuché. que Cerati es un muy buen ejemplo de cuando uno dice como instrumentista, como guitarrista particularmente, que por ahí somos muy de querer meternos en el centro de la atención si somos del palo del rock. Creo que Cerati es un muy buen ejemplo de cuando se dice priorizar la canción en vez de priorizar tu guitarra.
Sí, de tocar en función de la canción. Sí, sí. Claro. Que bueno, es Sí, aparte cantaba general. él, digo, era él. O sea, Claro. como- no necesitaba más lugar como para decir, che, yo sé hacer esto. Claro. Bueno, Todo. Fuerza Natural, en Fuerza Natural lo deja también muy, bueno, en Siempre Soy también, pero lo deja muy en claro. De repente aborda sonidos que son muy folclóricos, que ya lo había hecho desde la época de Soda Stereo, Ujú. a, no sé, a algo mucho más pop como Rapto. Y así todo, a pesar de todas las canciones muy pero muy diferentes, me parece que a diferencia de Siempre Soy, es cierto que en Fuerza Natural queda todo como muy unificado. Que de hecho se me pasa es un disco que y es muy interesante esto que dijo Juli sobre un disco para cada estado de ánimo. Yo por ejemplo lo usaba mucho para viajar, Fuerza Natural. Sí, es terrible Sí, disco para es un viajar. disco- Es un disco de ruta, sí. De hecho, totalmente. en Desastre creo que no tiene un video en la ruta, algo eso. En Rapto. En Rapto. Sí. Bueno, ya la imagen de la tapa de Fuerza Natural tiene como una simbología. Me dan los términos que somos nosotros para hacer el programa, ¿eh? Simbólicamente tiene como una cosa muy así, porque hay como una especie de jinete en el cielo de Buenos Aires, que se nota que Cerati le gustaba, quería mucho a la ciudad, porque siempre hay alguna referencia a, a Buenos Aires. A Buenos Aires y a las alturas. Sí, Y y ahí ahí Caro. Se ve que le gustaban las alturas también. Este, ¿no? Pero bueno, volviendo al disco, y lo que decías, Nahue, que había estado atravesando problemas personales y algunos problemas incluso de salud. Me acuerdo que el disco estaba preparado para hacer la presentación en Obras, en el Estadio de Obras, que la tuvieron que posponer porque tuvo una trombosis en una de sus piernas. Que Estamos perdiendo un poco a Lean. Mira, te pasó lo mismo que me pasó a mí en el final del programa pasado, en una especie de justicia poética. Sí, sí. A ver. Ahí Sí. puede En algún fallar. momento le va a pasar a Juli. Bueno, Ahí está, ahí volviste. Sí, ahí estamos bien. No, decía esto que bueno, que tuvo que posponer la presentación del show 2 meses. Y bueno, lo presentaron ahí en Obras y fue todo un suceso muy importante. Después hicieron una gira también muy importante por toda Latinoamérica y por países que nunca había visitado, esto que contábamos al principio. Así que, bueno, tuvo claramente un muy buen recibimiento y sobre todo de la prensa, de todo el mundo en su momento cuando salió el disco. De hecho, creo que quería cerrar este comentario. Si quieren, podemos ir a otro de los temas. En ese momento fue que había tocado Cerati en el Live Aid. Soy muy malo con inglés, disculpen. Que tocó con Shakira. Sí, que fue en Europa. No, Sí. no recuerdo en dónde. Se me acaba de venir a la mente. Tampoco recuerdo, sí, pero... Pero fue creo que en el marco de Ahí Vamos. De hecho, Sí. ese disco se nota la importancia que tiene porque mucho del set, y que tampoco estoy muy empapado en el tema, pero la reunión de Soda Stereo al año siguiente, en 2 años siguientes, sonaba muy Ahí Vamos. Parecía, viste, que había agarrado todo el set de disco de las guitarras y lo puso en plan Soda Stereo, pero no sé si es tan así. Sí, de hecho, bueno, Por lo menos los solos de esa parecía gira, hablando un poco de la habilidad de Cerati con la guitarra, los solos de esa gira para mí son una cosa muy buena. Sí, está todo el Sí, virtuosismo. sí, muy escuchable, muy disfrutable. Yo creo que se lució muy bien en esa gira. Está siendo todavía funcional la canción, por supuesto. No hay ningún solo de... Sí, rompió un par de guitarras de en el 4 show a minutos. propósito. sí, eso también. ¿Les parece que vayamos a otro tema entonces para homenajear este recorrido que estamos haciendo de Ahí Vamos? Cumplió 15 años, un montón. Sí. Para aquellos que recordamos muy bien cuando salió, ¿no? Éramos pequeños. Sí. Bueno, Bueno, tanto, pero éramos bastante más pequeños. ¿Qué vamos a sí. escuchar ahora? Si quieren vamos con una versión de los queridos Masacres.
de la excepción que creo que la estrenaron en el marco de un show que se había hecho en homenaje a Cerati desde la TV pública. Un show que se hizo en la TV pública en homenaje, creo que después del fallecimiento de él en 2014. Sí, exactamente. Creo que al año fue o a muy poco tiempo se hizo esto. Sí, al poquito tiempo fue. Y bueno, y hay Seducción Masacre, que dicho sea de paso, el tema les queda como un guante. Me parece que Tal cual. otro no, quizás no hubiese quedado tan bien. Bueno, vamos con eso y volvemos con otro lado. ¿Ve? Vamos nomás. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate y llévame a un lugar con parlantes. Se
Seguimos en otro lado B y ya en esta. Ya el tercer bloque dedicado a Ahí Vamos, que está cumpliendo 15 años, que no es para menos porque es un discazo. Esa es toda la justificación que tenemos para este programa. Sí. Más A allá de que ver, nos guste. nos queda temporal, nuestra pero había que entera- hacerlo. Y nuestra entera subjetividad. Por supuesto, nada de periodismo objetivo y toda esa zaraza que no existe como tal. Exactamente, no existe. Y como no existe acá ni lo intentamos. Nada, ¿para qué? No. Bueno, mira, tengo un dato. Había algunos datos, sí, eso tenemos. Datos de casi de curiosidad, no es tanto, pero los países en donde más reproducciones posee Cerati, ¿no? Te escuchan en Spotify. Bueno, primero obviamente está Argentina. Después está México. Que nosotros sabemos que ha sido muy Bien. querido, sobre todo por la influencia que ha tenido con Soda Stereo. Claro. Soda Stereo, que está en una cosa muy extraña en esta gira de Gracias Total, que se vive postergando las fechas, obviamente. Como todo. Como todos. Creo que ha sido la gira. Habría que ver qué opinaría Cerati de la gira Gracias Totales. Ay, Porque no digo solamente de la, si bien la gira en sí no cuenta con Cerati, obviamente, por razones obvias, pero las herramientas que tiene la gira, que fueron muy criticadas. Por otro lado, hoy por hoy, en un mundo un poco más virtual, y no sé si está tan mal como esto de tener artistas solamente en pantalla. Qué sé yo, hay que decir que el Indio, por ejemplo, tiene en los shows de los fundamentalistas, si bien ahora no están en vivo, él aparece en las pantallas y ha aparecido en holograma. no logramos. Tremendo. Y gracias a Dios, el Indio todavía está con nosotros, toquemos madera, por favor. Sí, Pero sí, Bueno, acá, siendo que hace un año venimos hablando de esto, primero de nada, me parece Sí, ya un año demasiado porque es algo que creo que nunca debería haber existido. Pero más al margen de eso, que por ahí puede estar bueno, pero me cuesta mucho pensar esta gira. Perdón, Sí. y no nos metamos en el tema de cobrar el streaming porque esa es otra discusión que, Sí. no. que le damos a Nahue para que. Y necesitaríamos como 2 o 3 horas de programa para hablar de Sí, eso. sí, así sí, que- sí. Le hacemos mucha catarsis con esto. Pero lo que me pasa a mí más que nada es que me cuesta mucho pensar a esta gira como algo que no sea una changa para Zeta y Charlie. Tipo, Por supuesto. Yo no lo pienso de otra manera, de hecho. Es tipo, che, bueno, nos estamos quedando sin plata. Y bueno, hagamos una gira. Igualmente, es muy difícil y es muy discutible porque, mal que mal, más allá del aporte que han tenido, lo cierto es que Soda Stereo pertenece también a Charlie Alberti y a Zeta Bosio. Que tanto de Soda Stereo ¿sí? pertenecen, yo creo que estaban ahí solamente para sostener, y ni siquiera sostener a Gustavo Cerati. ojo pero que, bueno. que Charlie es un muy buen baterista. Sí, ¿Y sí, Zeta? y Zeta. Y Zeta cumplió una función. Pero Está Sí, bien, digo, la banda era sí. eso, digo, que cada banda encuentra su forma de funcionamiento, digo, pero bueno, no sé, había más datos, ¿no? Que me parecen. Sí, perdón, interesantes me sobre al final la lo dije. gira. Voy a tiro con completa la lista A de ver, Spotify en yo tengo Spotify. algunos también después para sumar. Bueno, lo digo muy rápido, entonces es México, después viene Chile, después viene Colombia, después viene Estados Unidos. Que es Estados muy loco Unidos. porque clava en el medio de una lista que es toda de habla hispana. Después viene Perú, viene España, Claro. Uruguay, Ecuador y el más escuchado en Latinoamérica es Paraguay. Paraguay. Sí. Y las ciudades, que no sé si sirve de mucha relevancia, pero porque ya tenemos en los países, pero ciudades que escuchan a Gustavo Cerati son Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Córdoba, Lima, Rosario, Mendoza, Montevideo. Pero yo me quedaría claramente con el de las ciudades. Es muy interesante que esté Estados Unidos metido en el medio justamente por esto de Sí. que... Y la gran claro. comunidad latinoamericana, ¿no? Que hay y puede Sí, ser, calculo que en debe ser Estados Unidos, sí. principalmente calculo que es por eso. Pero hay que recordar que Cerati grabó con Roger Water, llegó como a ciertos lugares, a partir de ahí vamos. Bueno, de hecho Soda tocó en Estados Unidos también. Sí, como parte uno a de la- veces se olvida un poco de
No sé exactamente. Grabó con Andy Summers también, de Police. También. El tema de The Police, cuando hicieron ese proyecto de covers. Hizo muchas cosas así y todo. Me parece que para todo artista hispanohablante es muy difícil entrar en esos mercados anglosajones. Recomiendo mucho que busquen a las entrevistas de Cerati refiriéndose a la experiencia con Roger Waters, porque es muy gracioso además. Porque fue a grabar en un tema de Waters, ahora no me acuerdo cuál. Y también fue Pedro Aznar. Entonces Cerati cuenta que estuvieron en la casa de Roger Waters y dice que un día se levantó y fue a la cocina y estaba Waters en pantuflas haciéndole tostadas, suponete. Y cuando estaban escuchando el tema que habían grabado, dice Cerati que se había percatado que no había bajo. Entonces dice que lo agarró, Waters dice, lo agarré de las solapas así y le dije, imagina que lo vas a grabar vos el bajo. Y al final no sé qué pasó con eso. Dice, no faltaba bajo. Imagina que vas a grabarlo vos. Y no sé, capaz. Quería hacer un comentario con respecto a lo de el número de reproducción de Estados Unidos. Que uno a veces se olvida, ¿viste? De lo grande que es Estados Unidos, pero además de lo heterogéneo que es en cuanto a su población. ¿Saben cuál es la cantidad de hispanos en Estados Unidos? No. El 11%. ¿Y saben cuánto es el 11%? Y deben ser unos 32 millones de personas. Sí, te iba a decir, casi nuestra población. La población de Argentina, sí. Sí. Entonces, bueno, tenés bastante de dónde sacar ahí para escuchar música hispana. Claro, por supuesto. Sí, de hecho, hizo shows en Nueva York, que por ahí fueron los más importantes. Ahí hay una gran comunidad latina. Y hay un dato que es, bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? Respecto de cuando tocó con Shakira, fue en el Live Earth en Alemania, en Hamburgo. Y fue... Ay, no leo el año acá, pero bueno. Debe haber sido 2005. 2007, ¿no? Sí, puede ser 2007. 2007, 2006, por ahí fue. Sí, 2007 creo que fue. Y otro show muy importante que fue así medio como cierre de esa gira fue cuando tocó el 10 de marzo de 2007 en un show gratuito que se hizo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Figueroa Alcorta y La Pampa, esa esquina tan emblemática de la ciudad, donde no se sabe bien cuánta cantidad de gente hubo. Algunos dicen más de 100.000 personas, otros dicen 200.000 personas. Lo que sí es real es que había un montón de gente. Yo fui a ese show, además ese día es mi cumpleaños, festejé mi cumpleaños ahí. Bueno, qué bien. Sí. Y me acuerdo de mirar, estaba muy cerca del escenario y miraba para atrás por Avenida Figueroa Alcorta y no terminaba nunca la gente. Era algo increíble, la verdad que fue un show muy impactante, ¿no? Y creo que eso por ahí resume un poco la importancia que tuvo ese disco, tanto para él como para todos nosotros, ¿no? que vivimos en esa época y que nos marcó tanto ese disco, que nos importa tanto. Me parece que ese es un buen comentario para cerrar la temática. Me parece que ya estamos también en tiempo y... Sí, perdonen, pero no pienso cerrar la temática con esta música de fondo. No, sí, bueno, damos tiempo que la cambie. Mientras Juli la cambia, vamos diciendo también que bueno, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que es Otro Lado B, que nos en Instagram, que de poquito... ¿Qué es dónde, Nahue? Radio Tupac. Donde Latinoamérica vive. Exacto. Siempre lo digo mal. Y que nos queda un tema por escuchar que ilustra toda esta situación del disco Ahí Vamos, ¿o no? Sí, que además este tema, que bueno, hay mucha gente que lo conoce porque forma parte de la gira en el DVD de tour de Ahí Vamos, que tuvo como invitado a Ricardo Mollo, obviamente, como en ese momento que se habían hecho muy amigos con Gustavo Cerati. Sí. Y de hecho Mollo lo recuerda en el show que fue la presentación de Amapola en el 2010, que como al igual que vos estuviste ahí, yo estuve en la presentación de Amapola y hizo un corte
muy concreto y pausó todo el show Divididos para homenajear a Gustavo Cerati. De hecho, eso queda en el registro. Y además, en el tema más importante de la noche, que era el de Amapola, justamente, que era la presentación del disco. Y cuenta esto del intercambio de discos, de gente muy normal, digamos, que se juntaban a escuchar música. Entonces, me parece que este tema no hay otro que mejor lo pueda hacer que Ricardo Moya. Así que con eso vamos a cerrar este pequeño homenaje que le hicimos a Ahí Vamos. Seguramente en algún momento volveremos a hablar de Gustavo Cerati porque siempre hay una efeméride, siempre hay algún tema para hablar. Seguramente no vamos a hablar de la gira. Mira, no sé, habría que trazar un Eso es un tema porcentaje. recurrente. Habría que trazar un porcentaje de la cantidad de programas y la cantidad de veces que hemos tenido que volver a traer el tema de la gira de Gracias No Total. podemos hacer un programa dedicado a Gracias Total. Además, todo el mundo se olvida, por ejemplo, que Zeta Voz estuvo tocando también con Catupecu. Estuvo en Charlie Alberti, tenía una banda Mole que había alcanzado como una cierta mínima notoriedad cuando empezó la gira de Soda. Sí. Y toda esa gente, estas cosas nadie las dice. A mí, Sí, bueno. como para cerrar, Zeta Bocio me parece que lo mejor de su carrera fue en Catupecu. Fin. Nos vamos a escuchar de Ricardo Mollo. Vamos, y con esto cerramos. Increíble. Y eso, tal cual lo dijo Lea. Vamos. Vamos. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar allí donde no estás. Los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. No lo sé.
otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Gustavo. Seguimos en otro lado B. Espero que me corra un poco el auricular porque me está generando como una especie de situación de escucha rara. Seguimos en otro lado B ya para el tramo final, donde nos dejamos el tiempo medio como para, no te digo hablar de cualquier cosa, pero casi. Como una manera de descontracturarnos un poco. Y tenemos alguna que otra noticia, pero este no es un bloque de noticias, así que puede ser que estemos hablando de noticias, pero no es un bloque de noticias. No sé qué tenías por ahí. Es un híbrido. Es un híbrido. Es un bloque híbrido. Bueno, acá una noticia cuando menos importante, ¿no? Porque es algo que no había pasado antes. No, o sea, estoy acá renegando con la operación técnica. Ahí vamos. Bueno, ¿qué va a pasar para nosotros? Es mañana, me parece. En este momento que estamos grabando, pero bueno, esta semana... Temporalmente, para que la gente se ubique temporalmente cuando está saliendo esto, cuando se está grabando esto. En este momento se están llevando a cabo los Oscars. Como para Esa mencionarlo. la cuenta. Esa es la referencia de tiempo, no vamos a decir qué día es Sí. ni qué fecha. Tiene Solo que esa adivinar. referencia de tiempo. Y ni siquiera Y decimos igual- qué año, de qué año, los Oscars. Claro. Y que cuando este hecho del que va a hablar Julio ahora o sea, en realidad cuando estén viendo nuestro programa, el hecho de que Julio va a hablar ahora ya va a haber sucedido. Claro. Seguramente, sí. Tendríamos que opinar sobre lo que sucedió. Que la verdad que estuvo muy buena la presentación. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, acá como están viendo en pantalla, porque Lado B crece su producción día a día, programa a De a programa. poquito. Muy bien. Se va a estar presentando Nicky Nicole en el programa de Jimmy Fallon, en el Tonight Show. Tremendo. La primera vez que un artista argentino va a estar presentándose en el Tonight Show. Como dato de color, lo celebró Newell's y lo celebró el PSG, porque es rosarina. Sí. Y el PSG puso hat-trick de Mauro Icardi, asistencia de Rabona del Fideo y María, Nicky Nicole estará junto a Jimmy Fallon. Gran día para ser rosarino. Muy bueno. ¿Qué les Muy parece? bueno. Bizarro, un poco. Sí, bizarro un poco. Más bizarro es que hay una cuenta de Newell's en inglés, que me acabo de dar cuenta, que publicó también lo mismo. Mientras el PSG está publicando en español, está Newell's ahí publicando en inglés acerca de esto. Bueno, Bueno. interesante. Las cosas que... Hay que decir que en Estados Unidos están muy de moda, o sea, son muy vistos los formatos de programa de Jimmy Fallon. Esto de... Sí, históricamente. tienen un nombre, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero... Sí, los late night ¿Cómo? show. Sí, Claro. late shows o talk shows. Eso mismo. Bueno, Nico Nicole, que probablemente depende de tu grupo de riesgo, no la conozcas. Pero, pero es una cantante de trap argentina que tiene mucho éxito en el mundo. De hecho, bueno, tiene 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, que es 15 millones un mensuales. montonazo, sí. El año pasado sacó un tema con Trueno que ya tiene más de 130 millones de reproducciones de Spotify y no sé cuántas más en YouTube también. O sea, esto es un detalle que hay que mencionar, es que el trap argentino está muy expuesto internacionalmente. Se escucha muchísimo, la verdad. Y bueno, y también como artista... Justo. Perdón Juli que te interrumpa, pero le sumo un dato a la discusión, que hay una noticia de milenio.com que es: ¿cuánto paga Apple y Spotify a los artistas por reproducción de canción? Y la verdad que es... dice, Eso montón. el servicio de música por stream, porque vos estás diciendo los 150 millones que escuchan por mes a Nicky Nicole, que bueno, Nicky Nicole debe estar nadando en una piscina llena de dólares. Bueno, desde el servicio de música por streaming de Apple Music retribuye aproximadamente un centavo de dólar, 0,83 céntimos de euro a los artistas cada vez que uno de sus sellos reproduce una canción.
tenés que juntar, Sí, sí. juntar muchas reproducciones. Mal. Eso directamente, no sé si lo dirá nota, pero directamente al artista o a la productora. No, parece que. No, parece que va al culo que al artista, porque la nota no lo menciona. Hay toda una gran discusión también en torno a eso. Hay artistas. El otro día leía que Paul McCartney y no sé quién más directamente están haciendo una petición al gobierno inglés para regularizar toda esta cuestión porque no están ganando nada de guita, parece, ni siquiera ellos. Si no gana, si gana guita Paul McCartney, plata, claro, por tipo... eso. O sea, ya está, listo. Sí, sí, además, vos fíjate lo que es, porque estamos hablando de Nicki Nicole solamente, que tiene toda esa cantidad de millones de reproducciones. Y estamos hablando de gente que se mete a tu plataforma, a tu aplicación, a escuchar música y tiene toda esa cantidad de reproducciones y el artista no gana nada. Claro. O sea, eso es un poco, por lo menos es un poquito injusto. Sí, sí, sí. Para empezar a hablar. Así que hablar. sí, hay toda una gran polémica con eso desde hace mucho tiempo. Hay me imagino una puja de poder muy fuerte ahí. Y bueno, habrá que ver cómo se resuelve, porque la verdad es que, qué sé yo, es un poco como la venta esta de la democratización de la música, del acceso a la música y de la distribución, que alguna vez lo hemos hablado también ya en nuestro programa, pero esa ilusión que genera, ¿no? Y que en realidad es un negocio y que es un negocio para otra persona y no para los artistas. Entonces, bueno. Quizás tal vez para el próximo programa de Otro Lado B esto se resuelva de alguna manera, calculo que no. No creo. Pero como todo cambia drásticamente, después tendremos que hablar de la presentación de Nicki Nicole en el show, en el programa de Jimmy Fallon, que es importante, es un hecho. Porque eso, obviamente, a Nicki sí, es un hito. Le va a dar mucha notoriedad a Nicki. A Nicki Nicole. Sí, tal cual. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? De dónde estará Nicki Nicole de acá a 10 años. Uh-huh. Porque la verdad no sé cuántos años tiene ahora, pero es muy joven realmente. Entonces nada, tiene una proyección increíble. Desde el año pasado que estamos discutiendo si el trap es el nuevo rock nacional, el hip hop es el nuevo rock nacional, Claro. si estamos discutiendo esto ahora es porque de alguna manera está tomando, en Estados Unidos ya está pasando de hecho. Les voy a decir una cosa, les tengo que decir que Nicki Nicole tiene 20 años. ¿Ah, sí? ¿20 años? Sí, nació el 25 de agosto del 2000. Qué bárbaro. O sea, si antes me generaba mucha impresión la gente que había nacido en los 90, o sea, tipo 95, 96, 97. Alguien que ya nació en los 2000 es como que... ¿Qué? Sí. Bueno, quizá cuando crezca un poco más musicalmente se merezca un lugar en el lado B. Veremos. Vamos a discutir en nuestras reuniones de preproducción. Pero bueno, aprovecho, estoy viendo esto acá en la nota para decir que un día como hoy nacía la inconfundible voz del jazz, era Fitzgerald. Hablando de efemérides. Bueno. Tenés que sacar la cuenta de cuándo es este programa y ahí lo vas a descubrir. Sí, tirando más pistas. Hace tantos días que... Sí. Bueno, me parece que ya estamos también a tiempo, obviamente. Agradecer a todos los oyentes, televidentes y mix de todo eso que andan circulando por las transmisiones de Tupac, por YouTube y todas las redes. Y bueno, eso. No tengo mucho más para decir. Agradecemos también, como siempre, a Omar Cariaga y a su familia por el espacio. Les agradecemos a todos ustedes también por escucharnos, por mirarnos, por ponernos like y suscribir a nuestras redes sociales, por seguirnos y bueno. Esta vez no termina con la congelada. Y bueno, también vamos a estar seguramente preparándonos con el equipo para lo que es el especial que va a ser Tupac de la semana de metal, que va a ser en... Esténse atentes a nuestro Instagram, que vamos a estar anunciando que vamos a estar preparando para la semana del metal, que si todo sale bien, bueno, será algo bastante especial dentro del lado B.
Y si no, Ujú. no olvídense de lo que acabo Si no, será otra cosa. Sí. Otra cosa más. Otra cosa más, otro programa más de la web. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa de Otro Lado B y nos encontraremos en algún momento Hasta la del tiempo del próxima. próximo programa. Estás escuchando Otro Lado B por Radio Tupac.